¿Vamos al ataque? El tema que comienzo a desarrollar en esta noche, créanme que no lo recibí de nadie, sino que lo tuve que aprender solo, en la trinchera y en la presencia de Dios con la Biblia en la mano. Yo era un chico joven que me fui a Canadá, luego de vivir 30 años en Mivelia, Argentina, en el año 50, 60, 70, que en aquellos años el mundo era tan lindo, tan distinto al de ahora, y sin embargo llegué a Vancouver y empecé a servir al Señor y me empecé a encontrar en el pastorado con situaciones que eran imposibles. Con situaciones de gente que venían con problemas tan agudos, tan difíciles, que decía, Señor, dame la mente de Salomón si podés, porque esto no es para mí, es demasiado grande. Problemas tan agudos que me hacían llorar delante de la presencia de Dios, diciendo, Señor, si vos me llamaste para que sea médico, acá no estoy alcanzando ni para enfermero. Y entonces no tenía a quién preguntarle, estaba solo. En la iglesia donde yo crecí jamás tuve una charla como las 4 que vamos a tener esta noche. Nunca me enseñaron este tema. Lo peor de todo que ni se creían estas cosas ni se practicaban. Entonces solo el Señor, doy gracias que me llevó a Vancouver, donde en la soledad, en el silencio, tuve que aprender de Dios lo que Él es y la grandeza de su ser y su poder. Y en el día de hoy puedo hablar de que este tema es un tema que para mí es un gozo gigantesco y por eso lo quiero compartir. Recuerdo un día que estábamos en Colombia, regresábamos a la casa donde estábamos hospedados y esa noche luego del culto apareció una señora a pedir ayuda y se empezaron a manifestar tantos demonios en ella que fue qué pelea con los bichos esos. Y realmente fue tremendo. Fueron horas. Yo estaba en ayunas. Llegué, me bajé del carro como a las 2 de la mañana, destrozado físicamente, pero con la alegría de decir, Jorge Sánchez, qué cosa linda que en esta vida has vivido y has vivido del lado de Dios. Y que le has podido servir y que el enemigo ha tenido que huir. Créanme que la invasión de gozo que sentí en ese momento fue inexpresable. Y la voz me recordó lo más hermoso y me dijo, no te pongas tan contento que los demonios se sujetan a tu nombre, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Se acuerdan Lucas capítulo 10? Así que, querido, lo que quiero hablar en esta noche no es para entretenernos, sino para transformarnos. Es hablar de posibilidades increíbles, es hablar de cosas que solamente el Espíritu de Dios puede hacer y que están al alcance y es su plan para todos los creyentes. Ustedes y yo tenemos que ser ese recipiente que quiere recibirlo. Vamos por parte. Primera pregunta, ¿por qué quiero enseñar este tema? Lo tienen allí en la hojita, la primera transparencia. Básicamente 3 razones. La primera razón, porque los dones son una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo. Ustedes y yo, luego que el Señor Jesucristo se retiró, dijo, quédense tranquilos muchachos, les voy a mandar otro consolador que va a continuar a través de ustedes la obra que yo comencé. Y vaya que lo hizo el Señor. Yo encuentro al leer la Biblia que hay muchas referencias al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y que básicamente hay 3 grandes párrafos, Juan 16, Romanos 8, y en estos días mientras meditaba digo, pero evidentemente el párrafo más grande que tenemos es 1 Corintios 12, 13 y 14. Y el tema del cual nos habla la Biblia en eso es ¿para qué? ¿Para conocer a Dios? No, ¿cómo ser usado por Dios? De una manera radical, transformadora, bellísima. Y uno dice, Señor, qué cosa linda. Tú mandaste ese espíritu que fue lo que le permitió a Jesús vivir como vivió y ahora ha sido recibido por todos aquellos que creen en tu nombre. Maravilloso, las posibilidades son increíbles. Segundo, porque los dones son una fuente de bendición personal. Queridos míos, no hay gozo más grande para el que conoce a Dios que servirle con poder creciente.
Les di este ejemplo que acabo de mencionar hace un ratito, pero ese es uno entre miles. ¿Saben lo hermoso que es ver a Jesús fluir a través de nuestras manos? ¿Saben lo hermoso que es ver las vidas transformadas y aquello que es humanamente imposible se hace real? Mis queridos, de eso estamos hablando. El Señor nos dijo, yo quiero que ustedes lleven fruto porque el gozo es ¿para quién? Para nosotros. Créanme que cuando Dios viene y hace esas cosas maravillosas, no hay nada que se pueda comparar en esta tierra a lo que Dios puede hacer. Por eso lo tenemos que conocer. Y lo primero que tenemos que hacer es que si vamos a recibir esto y vamos a tener esto, primero tenemos que saber de lo que estamos hablando. Por eso viene el tema. Y la tercera razón por la que quiero tratar este tema es porque el diablo es un diablo muy astuto y siempre intenta destruir el plan de Dios robándole al creyente las posibilidades. O haciendo un desastre tan grande que la gente se espanta y dice, si es eso ser cristiano, no thank you, yo no lo quiero. Yo no quiero pertenecer a ese grupo de mentes, de insanos que hacen disparates tan grandes. Los dones son una bendición de Dios. Pero como vamos a ver en la iglesia de Corinto, que era una iglesia llena de bebés espirituales, lo que era para la bendición de Dios, los creyentes, por su inmadurez, lo convirtieron en un campo de batalla. Y es así que la iglesia se dividió y había conflictos de todo tipo. Y uno dice, ¿será posible que la bendición de Dios pueda crear problemas? Sí, señores, porque la culpa no la tiene el Señor, la culpa la tenemos nosotros. A mí como pastor me asombra cómo una persona que viene de afuera puede tener 70 años de edad, puede haber sido un profesor de la universidad, pudo haber sido un comerciante exitoso, pudo haber sido un empresario de lujo, viene a las cosas de Dios y hace un zafarrancho tras otro más grande que el que hace un chico de 2 años que ha nacido en la iglesia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es otra cosa, completamente distinta, que no tiene nada que ver con estas facultades mentales, sino que tiene que ver con algo que el Espíritu Santo tiene que realizar dentro nuestro. Y por eso es que tantas veces dentro de las congregaciones hay tantos conflictos y tantos problemas. Entonces, como el diablo siempre le encanta distorsionar la obra de Dios y robarnos el poder, es que ustedes y yo, en la iglesia de Corinto había conflictos y en el día de hoy este tema es exactamente lo mismo. Por eso los quiero llevar a la próxima transparencia y la pregunta es, ¿cuántas fracciones hay en el día de hoy? ¿Cuánta gente sigue corrientes y doctrinas distintas? En la iglesia de Corinto se habían dividido por culpa de los dones. Y vuelvo a reiterar, el problema no eran los dones, eran la gente que los usaba mal. Pablo nunca atacó los dones, les dijo cómo los tienen que utilizar. Y en este caso, para muchos de ustedes, voy a utilizar palabras nuevas, pero aquí va la cosa. Básicamente en el día de hoy, el movimiento protestante está dividido en 3 grandes ramas. La primera de ellas son los evangélicos. ¿Ok? ¿Quiénes son los evangélicos? Bueno, mis hermanos, desde que la Biblia se cerró, ¿cuántos años han pasado hasta el día de hoy? Aproximadamente 2000 años, ¿no es cierto? Y en 2000 años de historia han pasado unas cuantas cosas. Básicamente, les voy a resumir en 2 palabras lo que pasó. Luego que el cristianismo comenzó a crecer en el Imperio Romano durante 300 años, fue perseguido brutalmente por los emperadores. Y en esos años la iglesia creció como un fuego salvaje. Cuantos más los perseguían, más crecían. Y en esos años Dios manifestó todos estos dones de manera notable. Tal es así que hasta historiadores que leen ese periodo en el día de hoy tienen que llegar a la conclusión que la iglesia no se estableció por poder financiero porque no tenían, ni por propaganda porque no tenían, sino por milagros portentosos uno tras del otro. Eso dio vuelta al Imperio Romano. Pero el diablo tenía que ser vivo. Y cuando cesó la persecución, vino la estatización, la oficialización de la iglesia, y de a poco el Espíritu Santo se fue apagando, y se entraron todas las corrientes distorsionadas que ustedes y yo vemos de manera exponencial en la iglesia de Roma.
Ahora recuerden, no era la iglesia de Roma en aquellos siglos, era la iglesia que se había echado a perder. Y Dios decidió restaurar la cosa en el año 1500 y pico, cuando vino la Reforma Protestante. Y a partir de allí comenzó el movimiento evangélico, porque la iglesia nos echó y dijo, ustedes son los protestantes, los evangélicos, fuera de acá. Y desde entonces el movimiento evangélico fue con el deseo de volver a la Biblia. Ahora la iglesia se había apartado tanto, pero tanto, que Lutero, Calvino, los reformadores tuvieron que ir tratando todas las doctrinas que se habían distorsionado de a poco. Primero había que tratar el tema de la salvación, después, y finalmente, el tema de los dones del Espíritu fue quedando relegado hasta prácticamente el año 1900, para dar un número redondo. Lo cierto es que el movimiento evangélico comenzó como una reforma. Y en aquellos años de Lutero y Calvino, cuando el Espíritu Santo había sido pisoteado por la iglesia, cuando ustedes y yo pisoteamos al Espíritu Santo, ¿sabe lo que pasa con el Espíritu? Se va, nos abandona. Y se van los dones del Espíritu. Y se van todas las posibilidades. Ahora, Calvino, uno de los reformadores, en ese momento, un hombre de Dios increíble, sabio, ha escrito un libro comentarios sobre cada libro de la Biblia, mira la escena contemporánea, llega a 1 Corintios y dice, ¿qué es esta lista? Esto pasó a la historia. Y en el día de hoy, mucha gente repite lo que Calvino dijo, que todos los dones del Espíritu han pasado a la historia. ¿Y tenía razón Calvino al decir eso en aquel momento? No y sí. Sí, porque si miraba alrededor no había dones, no había manifestaciones. El Espíritu Santo había sido liquidado. ¿Tenía razón al decir que no? No, porque el Espíritu Santo todavía quería hacer muchas cosas que Él controla a su tiempo. En el día de hoy hay evangélicos que se dicen que son cesacionistas. O sea, los dones han cesado. Segunda posición. El Dios decide renovar la iglesia y allá por las últimas partes de 1800, 1900, se da la fecha del nacimiento del pentecostalismo acá en el año 1904 en la ciudad de Los Ángeles, en un tremendo avivamiento que tuvo lugar en la calle Azusa en Downtown LA. Ese día, en esa época, Dios se movió y misteriosamente comenzaron a aparecer los dones del Espíritu y empezaron a aparecer los milagros y empezaron a aparecer cosas que no se habían visto por siglos. Y entonces a muchos que enseñaban que habían cesado ahora sí, que no sabían qué hacer con esto. Y dijeron, bueno, tiene que ser del diablo. Muy fácil la solución. Algunos dijeron, watch it, es el mover del Espíritu, tal vez tenemos que revisar todo lo que hemos creído en los últimos años. Creo que la iglesia de aquellos años es como la iglesia del medioevo, cuando Galileo Galilei les dijo, la tierra se mueve alrededor del sol, y los tipos dijeron, no, pero sí siempre. No, la Biblia no enseñaba nada con respecto a la tierra, que se movía o no. Habían creído mal. Y entonces, ¿qué pasó? Que el pentecostalismo trajo un resurgir de muchas cosas. Pero el gran énfasis del pentecostalismo es este: el bautismo con el Espíritu Santo y la necesidad de manifestarlo con el hablar en lenguas. Eso es un pentecostal. Ese punto es el fundamental de su doctrina. Si usted no tiene esa experiencia, usted no pertenece, sorry, second class. Allá por 1960 aparece otro gran movimiento, que es el movimiento carismático. Aquí, en el sur de California, fue donde estalló esta bomba. Un día, allá por el año 91, en el mes de mayo, estábamos con Francis, decidimos venirnos de vacaciones desde Canadá hasta aquí y decidimos venir a visitar la Meca, Disneylandia. Así que encontramos un hotel, el paquete que estaba al otro lado de Harvard Boulevard, donde están todos los hoteles, y veníamos tan saturados y tan cansados de todas las cosas que dijimos, estos 5 días no visitamos iglesia, necesitamos un break. Bueno, ese jueves a la mañana salimos a caminar por Harvard Boulevard, llegamos a la esquina Melodyland.
Culto de milagros, 11 de la mañana. 11 menos 5, Francis, ¿qué hacemos? Vamos. Ahí aterrizamos. Nos llamó la atención esa iglesia. Nunca había visto un auditorio con forma 360 grados, circular, con capacidad posiblemente para 10.000 personas. Esa mañana, jueves, en el servicio de milagros se reunieron aproximadamente 50 o 60 personas. El domingo volvimos al culto principal y habrá habido 300 personas. Digo, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Cuál es la historia de este lugar para que alguien haya construido semejante auditorio? Averigüé y me contaron. Ese era el foco donde estalló el movimiento carismático en la década del 60. Dios se manifestó con poder y hubo un grupo de creyentes que comenzaron a buscar la plenitud de Dios y a decir, todos los dones del Espíritu existen, pero tenemos que balancearlos con la Biblia. Watch it con los desequilibrios. Y fue así que me contaba uno de los pastores más notables que está aquí en Santa Ana. Me decía, Jorge, tenías que ver, eran todas cabecitas blancas. Y esa noche lloré, Señor, ¿será posible que le llegue la hora cuando venga eso a los cabecitas negras como somos nosotros? Bueno, bendito sea que el Señor contestó esa súplica. Pero ¿saben una cosa, lo más notable? Que ahora que volvimos en el 2003 a California, dije, ¿qué habrá pasado con esa iglesia? Vayan a buscarla. No está más. El Espíritu Santo se secó de tal manera que evidentemente el edificio fue vendido y era un hotel. Bueno, eso es trágico. Pero ustedes a mí nos enseñan que hay peligros en todas las cosas que hacemos. Ahora, este es el problema, compañeros. Que en todas las corrientes evangélicas y en todas las iglesias, incluyendo a comunidad, siempre tiene que haber un tarado. O varios. Gente tan inmadura, gente tan fuera de onda, que hacen fracasar la obra de Dios. Entre los evangélicos en el día de hoy, por dar algunos ejemplos, hay gente que enseña que Dios ya no hace más milagros. ¿Se imaginan ustedes? Imagínense si ustedes que están acá y fueron sanados de un cáncer por el milagro de Dios, ¿dónde estarían si el Señor no hiciera más milagros? Hace rato que se hubieran ido. Y hay gente que ha escrito libros sobre eso. Ha dicho, no, en el día de hoy, si ustedes hay algún milagro por ahí, tiene que ser del diablo. Así que siempre el diablo tiene a sus agentes que los infiltran en la iglesia. Entre los pentecostales, hay muy buenos evangélicos y siempre hay algún loco, Entre los pentecostales, conozco hermanos que son de Dios, una bendición, pero nunca falta un demente, que le va a predicar a usted, si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Entonces, imagínense que si es por lenguas, no es por salvo, no es por gracia, es por obras. Y si yo tengo que hablar en lenguas para ser salvo, Arturo, ¿vos me enseñas a hablar en lenguas? ¿Quién me enseña a hablar en lenguas para que sea salvo? Locuras, demencias totales. Entre los carismáticos, la gente que eleva al profeta más que a la Biblia. Entonces, en lugar de guiarnos por el Espíritu y la Biblia, en lugar de hacer nuestras decisiones en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos y consultamos al profeta porque es más fácil. Y el profeta, en el 90% de los casos que conozco, no es un profeta sino un charlatán barato, y le dice a la gente, haga esto, aquello, vaya allá, y la gente destruye sus vidas. Por eso, en todas las cosas tenemos que estar preparados. Hay un conflicto. Que Dios nos dé la gracia a ustedes y a mí para utilizar este don que Dios nos ha dado, que es la imagen de Dios en nosotros, que es la mente, y utilizando la Escritura decir, Señor, guíame tú. Porque hay demasiados peligros en el bosque, demasiadas distorsiones, y yo quiero ser parte de la solución, no parte de los problemas. ¿Se entiende? Lo que vamos a hablar es un desafío a la inmadurez, a la madurez. En la iglesia de Corinto el problema era la inmadurez, las actitudes infantiles de los creyentes. De algunos, no de todos. Pero en este caso es el desafío más grande para todos. Ahora, lo que quiero hacer en esta noche y en estos días es básicamente exponer para ustedes
los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Yo les voy a rogar que esta noche, cuando vuelvan a casa, lo lean en su totalidad. Y que lo mediten, y vamos a tratar de avanzar lo máximo que podamos en esta noche. Ahora, déjenme introducirles a ustedes el contenido de esta carta fantástica. Esta transparencia no la tienen ahí con ustedes, pero básicamente vuelvo a reiterarles lo que dije al comienzo. Ninguna carta del Nuevo Testamento fue escrita porque los apóstoles no tenían nada que hacer, sino porque los problemas en la iglesia los forzaron a escribir estas cartas. ¿Se entiende? Pablo fundó la iglesia en Corinto. Fue un mover del Espíritu brutal, tremendo. Evidentemente en la iglesia había manifestaciones espectaculares del Espíritu de Dios, de tal manera que eso era ¡wow! Pero estaba llena de bebés espirituales la iglesia. Y entonces, ustedes y yo cuando leemos 1 Corintios, ¿qué leemos? Que Pablo está tratando varios problemas que tiene la congregación. Los primeros 4 capítulos trata con problemas que tienen que ver con el mensaje y con algunos de los creyentes de la iglesia que se peleaban entre ellos porque uno decían, yo soy de Pedro, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Y Pablo les tiene que corregir diciendo, oigan, el mensaje es este y nosotros somos todos servidores de Dios. Tranquilos, muchachos, please. Los capítulos 5, 6, 7 trata problemas personales de los creyentes en la iglesia. Léanlo, va a ver qué linda iglesia que le tocó al apóstol Pablo. Había problemas graves. Y en este caso, el apóstol trata con ellos. Después, entre los capítulos 8 y 10, trata el problema de cómo vivir con la cultura local. Ese ha sido siempre un tema muy desafiante para los creyentes. ¿Cómo me relaciono con el mundo en que vivo? Donde se hacen cosas que son contrarias a lo que es mi fe. Y en este caso tenía que ver con la comida sacrificada a los ídolos. Y entonces, a partir del capítulo 11 hasta el final del capítulo 14, trata con problemas del culto, cuando la iglesia se reunía. Y entonces van a ver que trata del problema del rol del hombre y la mujer en el culto, el problema de la cena del Señor, de la comida que hacían antes de la cena del Señor. Y cuando uno llega al capítulo 12, 13 y 14, es el gran bloque sobre qué son los dones espirituales y para qué se usan y cómo se deben usar. Ese es el tema. Entonces, cuando uno llega a estos capítulos, vuelvo a reiterarles, es el bloque más grande sobre el ministerio del Espíritu Santo y en este caso ustedes y yo somos los recipientes de esa bendición. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende clarito? Así que, cuando ustedes y yo llegamos a 1 Corintios 12, comienza el tema de los dones espirituales. Y los quiero llevar a través de varias verdades que el apóstol Pablo nos va a enseñar para que ustedes y yo no seamos llevados ni a un extremo de locura, ni a otro, sino que recibamos del Señor cosas que son asombrosas, milagrosas, poderosas y una fuente de gozo y de bendición. ¿Queremos? Vamos. Pablo comienza diciendo, versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Lo primero que tenemos que aprender en este capítulo es que debemos conocer este tema porque es fundamental para todos los cristianos. Este es un tema vital para usted, hermano. Dios ha venido a buscarle a usted para utilizarle con poder y gran gloria. La bendición es para usted. Y no es una bendición ignorar estas cosas. Pablo dice, no quiero que ignoren, tienen que saber este tema. Evidentemente el apóstol llegó, Dios se manifestó con gloria y ahora la gente se encontró que tenía esta fuente de bendición, pero no sabían cómo manejarlo.
¿Qué cosa? Dios siempre viene, nos inunda y después nos dice, bueno, ahora aprende a... Es interesante que en el versículo 1, la palabra dones no existe. La palabra que utiliza Pablo es la palabra directamente neumáticos. No quiero que ignoren respecto a los espirituales. Eso es lo que está diciendo. Nosotros le tenemos que poner esa palabra para que se haga más comprensible para nuestra mente. Ahora, este es un tema vital. No quiero que lo ignoren. Por eso les voy a explicar lo que viene a continuación. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Primera verdad. Si queremos que los dones del Espíritu se manifiesten en mi vida, tengo que saber del tema. Allí comienza todo. El conocimiento es la puerta, es el fundamento. La puerta que nos abre la entrada a la bendición y es el cimiento sobre el cual construimos la fe. Sin conocimiento no puede haber. Yo no puedo pedirle a Dios lo que no sé. No puedo pedirle que me llene de lo que no sé que tiene para darme. ¿Se comprende? Segunda verdad. Y es que tenemos que aprender a conocer el movimiento del Espíritu Santo. Versículos 2 y 3 nos dice, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. ¿Cuántos de acá salieron del catolicismo romano? ¿Es cierto lo que dice el apóstol Pablo? ¿A quién adoraban ustedes antes de conocer a Jesús? A los ídolos mudos. Tremendo, ¿no? Y sin embargo Dios nos sacó de todo eso. Nos trajo a la luz del conocimiento y a la luz de su gloria y de su poder. Dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es maldito. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando, Pablo? Bueno, es que cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, tantas veces el Espíritu Santo toma el corazón de una persona y lo pone en fuego. Y ustedes han visto, cuando el creyente es puesto en fuego por el Espíritu, ora. ¡No! El creyente toma fuego, empieza a gritar. ¡Ay, Señor, te doy gracias! ¿Y qué le pasó a esta vieja loca? ¿Y qué le pasó a este otro? El Espíritu Santo vino sobre él. Y el Espíritu Santo es fuego. ¿Qué dijo el Señor? Que venía alguien, ¿cómo dijo Juan el Bautista? Viene uno después que yo que los bautizará en Espíritu Santo y ¿what? Fuego. Nunca el Espíritu Santo es un balde de agua fría, hermanos. Yo en esas reuniones donde estoy y hay gente que oran, ay Señor, te damos gracias por la bendición. Ay Señor, llévate a esos creyentes a tu presencia. Porque matan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando viene a nuestro corazón produce fuego. Ahora, al mover nuestras emociones, hay gente que siempre coco hueco. ¿Vieron que ustedes le chupan el agua al coco y no queda nada? Muchos creyentes de acá para arriba, coco, hueco. Entonces, en el momento de la infuria, ¡maldito sea Jesús! Y Pablo dice, momentos, señores. Si ustedes están en la iglesia y un tipo se levanta y hace eso, me lo sacan volando de la iglesia. Porque nadie que habla por el Espíritu Santo puede blasfemar el nombre de Jesús. Y ustedes saben, hay iglesias donde muchos de ustedes no han sido expuestos. Den gracias al Señor que ustedes se convirtieron en comunidad. Y que no han conocido los disparates que se hacen en otras congregaciones, donde Satanás infiltra porque todos están hablando en lenguas y viene un tipo y los maldice. Acá eso lo hemos vivido, acá hemos vivido gente que nos viene a maldecir mientras ustedes y yo estamos orando. Es el momento que aprovechan para maldecirnos. Estamos en lucha. Y lo que ocurre es que tantas veces el creyente no sabe y hay un tipo que está al lado y está orando unas maldiciones, nos está maldiciendo todo y el creyente, ¡amén, amén, amén! Pablo dice, no, cuidado. El mover del Espíritu no puede hacer disparates. El Espíritu obra y nos da fuego, pero también nos da una mente. Y nos enseña, nadie puede llamar a Jesús Señor, a menos que sea por el mover del Espíritu. Ese es un test de nuestra salvación. ¿Usted quiere saber cuando una persona es salva? Si ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos hace llamar a Jesús Señor. Cuando ustedes escuchen a un tipo que dicen, Diosito, papito, rey,
Diosito, amiguito. Watch it, posiblemente no es salvo. El creyente le llama al Señor, Señor, amo, te respetamos, Señor. Y estamos en reverencia en tu presencia. La iglesia no es el lugar para venir a hacer un show off. Estamos en la presencia de Dios. Esto es lo que Pablo nos quiere enseñar, que debemos aprender a ver el movimiento del Espíritu Santo. Si los creyentes tuvieran más discernimiento, muchas iglesias no existirían en el día de hoy. Esta es una lucha continua que tenemos los pastores. La gente que siempre viene y pasan por arriba de la autoridad pastoral y que todos saben más que el pastor, obviamente, yo lo comprendo. El último burro que tenemos en el zoológico siempre es el pastor. La vez pasada estábamos aquí un domingo y de repente un ruido, ¿se acuerdan? Y los chicos del coro y el grupo se quedaron todos. Me acuerdo la cara de la pobre Xochi, no sabía para dónde mirar. Los chicos quedaron desorientados y siguieron tocando y yo dije, ¿y este quién es? Y me vi un tipo con un sofá grandote traído de... Entonces me lo fui a buscar. Para eso me pagan, para poner las manos en el ventilador. Le digo, hermano, venga. Yo soy el pastor Jorge. ¿Alguien le invitó a usted que venga a tocar este instrumento el domingo? A mí me mandó el Señor, pastor. Me dijo que venga a esta iglesia a tocar. Yo le dije, qué lástima, hermano, que el Señor no me reveló a mí que usted tenía que venir a tocar. Así que yo le voy a pedir que se calle inmediatamente. Yo voy a tocar porque el Señor me dijo que toque. Y entonces le dije, hermano, si no se va, llamo a seguridad y lo hago sacar de aquí. Le doy 2 segundos para que se vaya. Me miró con ojos llenos de amor cristiano, buscó a la señora y me imagino que yo, que tengo el don de discernimiento de lenguas y espíritus, que me imagino lo que me habrá dicho por dentro. Pero mis hermanos, yo soy pastor y el pastor tiene que proteger a las ovejas de muchos tipos que vienen a hacer estragos. Así que muchas cosas, no es que cualquiera viene acá y hace lo que se le da la gana. Próxima verdad que tenemos que aprender. El origen de los dones espirituales. Versículos 4 y 6 de 1 Corintios 12. Dice el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y la palabra que utiliza ahora es la palabra que tienen allí, carismaton, charismaton. Eso está en plural. Carisma es la palabra, o carisma si la quieren. Y noten bien, porque esta palabra es la palabra de la cual viene la palabra gracia. Esa es la palabra griega. Si usted le pone a su hija Caris de nombre, es un buen lindo nombre. Quiere decir, gracia de Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, ahora bien, hay diversidad de manifestaciones de la gracia de Dios, pero el Espíritu es uno solo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, ahí tienen la palabra que tantas veces se usa, servicio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, trabajos, señales, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿De dónde vienen los dones espirituales? De la mano de nuestro Dios, que nos quiere bendecir. Hay un solo Dios que se manifiesta de 3 maneras diferentes. El Espíritu Santo dándonos los dones. Jesús nos ofrece la tarea, el Padre viene con todo su poder y su gloria. Ahora noten bien que hay diversidad. Hay 1, 2, no hay muchos. Y ya vamos a ver para qué han sido dados. Así que el plan de toda la Trinidad es bendecirles a ustedes y a mí. Vamos un paso más adelante. Cuarta verdad que tenemos que aprender. Versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para qué nos da Dios los dones espirituales? Bueno, quiero señalar 3 cosas en este versículo notable.
Primero nos dice que es a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los creyentes en Cristo Jesús, Dios nos otorga esta bendición. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo está trabajando en usted y quiere hacer algo notable a través suyo. Dios lo quiere utilizar, lo quiere bendecir. Esto no es para ciertos elegidos, esto no es para ciertos escogidos. Una de las herejías más grandes que he escuchado es ese sentir de elitismo que es, ay, a mí el Señor me ha dado este don porque soy una persona especial y hay siervos de Dios que somos tan especiales que Él nos manifiesta su amor de una manera muy única. Conocí a un muchachito de 20 años que porque el Señor le había dado el don de lengua ya se pensó que se llevaba al mundo por delante. Se largó a plantar una iglesia, a los 5 años se enredó con las faldas de otra señora y los de la iglesia lo volaron a él, a la señora, a la otra y a todo el grupo porque dijeron estos son cualquier cosa. Así que los dones espirituales son para todos. Dios no hace excepción de personas. Él nos ama a todos con el mismo amor y nadie que tiene ciertos dones puede decir, yo soy más que vos. No corre eso. Segundo, nos dice que es la manifestación del Espíritu. Qué palabra tan interesante. Les ruego que la marquen. Es una palabra muy, pero muy importante. Porque hay gente que los enseña que los dones son nuestros. Que el Espíritu Santo viene a mí y me dice, toma Jorge, te regalo esto para que vos lo uses como tú quieres. No es cierto. Yo soy un canal por el cual desciende el Espíritu Santo para bendición de su pueblo. ¿El poder no está en Jorge Sánchez? Está en el Espíritu. Y mi privilegio es abrirle las puertas al Señor para que Él me pueda utilizar, para que pueda realizar todo lo que Él quiere de una manera milagrosa a través de mi vida. Ahora note bien, la palabra es manifestación. Esta es una palabra que tiene que ver, la mejor manera de ilustrarla es esta. Un día una chica que se llamaba María, que vivía en Nazaret, se encontró con que se le aparece un ángel. ¿Qué tal, Solita en el dormitorio y se te mete un ángel adentro. Y le dice, María, vas a ser madre. Y le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, se va a manifestar en ti. Y lo que van a hacer es un ser que será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, eso fue una manifestación especial. Ahora, ¿qué hubiera pasado si María hubiera esperado que los otros 5 o 6 hijos que tuvo hubieran nacido de la misma manera? No, para los otros necesitó la ayuda de José. Pero para este milagro especial necesitaba la manifestación del Espíritu. Fue una ocasión única. Vino el Espíritu Santo de acuerdo a sus propósitos y la bendijo y la utilizó. Y sabes, hermano, el Señor no te va a dar a ti un don para que tú te lo lleves a la casa y le saques brillo y lo lustres, así como. Y diga, ahora soy yo el que libero y el que bendigo. No, no funciona así. El Espíritu Santo, si usted y yo estamos dispuestos a escucharlo y obedecerle, va a venir a nuestra vida y se va a manifestar y en su momento nos va a utilizar de maneras que no podemos imaginar que son posibles. Pero esa es la gloria de Dios que quiere venir a tu vida. Es la manifestación del Espíritu. No es que tú vienes ahora y a ver que voy a poner mis manos y van a salir todos acá haciendo milagros. No, no funciona así. Tú y yo nos ponemos en la presencia de Dios y decimos, Señor, ¿tienes algo para mí? Úsame. Y prepárate porque si tenés fe, todo es posible para el Hijo de Dios. Y el Señor te puede utilizar con este don, con el otro don, con el otro, con 1000, con todos. A unos de una manera, a otros de otra. ¿Entendamos? Y nos dicen que esos dones deben ser utilizados para la exaltación personal. Para decir, miren qué maravilla de persona que soy. ¿Dice eso? Esa era la crisis de Corinto. Los creyentes habían tomado los dones del Espíritu y en lugar de darle gracias a Dios y edificar la iglesia, se jactaban.
Y decían, qué maravilla que soy yo. Yo tengo este don. Vos no lo tenés, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Empezá a orar, hermano, porque tal vez estás en pecado. ¿Conocen esos creyentes? Qué plomos que son, ¿eh? Cuánto daño que hacen en la obra. Y bueno, ahora nos dice, los dones son utilizados para la edificación de toda la iglesia, para el bien común. ¿Quiénes son el Entonces, los dones son utilizados para cumplir la gran comisión, para edificar la iglesia, para que la gloria de Dios nos llene.